importante es esto. Están apagados los micrófonos solamente para que no haya bullicio. Pero lo ideal es que todo el mundo prenda el micrófono con absoluta libertad y espontaneidad y haga la pregunta. No solo pregunta, porque ustedes saben mucho. Me puede hacer aporte o recordarme cosas o sugerir cosas, ¿no? No solo pregunta. El esquema no es uno sabe, otros no saben. No. El esquema es que todos nos enriquecemos. Bueno, puesta esa dinámica, en primer lugar le doy la bienvenida a los que por primera vez participan de este tipo de reuniones, ¿sí? Para los que por primera vez comienzan con la Biblia, yo les voy a decir alguna palabra de alivio. Al principio esto parece muy difícil. Muy difícil. Después de estudiar, qué sé yo, 10 años, 20 años, te das cuenta que no parecía que era difícil. Es difícil. Bueno, es un chiste. Pero no, pero ciertamente que para quien se inicia en un curso de Biblia, muchas cosas le van a sonar raras. Entonces, vuelvo a insistir, pregunte. Porque la Biblia, como toda disciplina, tiene un término propio, ¿sí? Yo me acuerdo la primera vez que llevé un auto a arreglar un mecánico, un Renault 12, me dice, usted tiene problema el burro. Y yo no entendía, yo no tenía burro, ¿viste? Bueno, en cualquier disciplina hay una terminología específica. Bueno, en esta también se pregunta y seguimos todos corriendo. La pregunta, lo último, la pregunta de uno de ustedes puede ayudar a alguien que no la hizo porque se le pasó, porque se olvidó. O sea que la pregunta que yo haga, tal vez estoy expresando y ayudando a otros, ¿sí? Así que en ese sentido, todos participamos. Bueno, dicho eso, con una absoluta excepción... Disculpe, padre. Sí. Ani Echeverría. Sí, Ani. No, quiero hacer un comentario sencillo. Anita Argüello me acaba de llamar, que está intentando entrar y no puede. Por las dudas, llega más tarde, perdón. Bueno, perfecto, está bien. Bueno, entonces, en una excepción absoluta, le voy a permitir unos 30 segundos que libere el micrófono a Edgardo, que es el decano de este curso. ¿Qué quería decir eso? Edgardo, me habías pedido la palabra, concedida. Sí. Para que no, te iba a decir que por un lado yo no sé absolutamente nada de Biblia. Bien. Y por otro lado, Jorge Alfaro es doctor en Relaciones Públicas. Bien. Tiene que ver. Bueno, es una parábola eso, ¿eh? Bueno, entonces, ¿comenzamos? Bien. Con el resto nos iremos conociendo en el andar. Bien. Al terminar voy a repetir lo que digo ahora. En este momento somos 47 en este curso. Hay anotado 60. No siempre participan los 60, ¿sí? Ahora, si alguno no le es incómodo pasar al horario del martes a las 9 de la mañana, serviría para que no seamos tantos a la noche, ¿sí? A la mañana hay 25. Entonces, nadie se siente obligado, es sencillamente un planteo. Si alguno quiere y puede pasarse a las 9 de la mañana, después me manda un mail, no lo hacemos ahora, me manda un mail y yo lo paso a la mañana, ¿sí? Porque yo quiero. Bueno, lo último que digo esto, si algún martes no pueden participar porque tienen alguna actividad, ustedes me mandan un mail y ese martes puede participar la mañana, porque es el mismo curso. O sea, supongamos que el martes que viene usted tiene un examen y tiene que estar dando clase y no puede participar, entonces me manda un mail y yo automáticamente lo paso excepcionalmente el martes que viene a la mañana para que no pierda la clase. Pero hay un tercer elemento. Santiago Garavaglia, ahí lo van a ver,
que es el gran colaborador. Él me ayuda para pedirles que apaguen los micrófonos o no, porque hay muchas cosas que yo no soy tan hábil con este aparato. Parece que soy hábil, pero no soy hábil. Él además graba estas clases, o sea que después iremos informando. Todas las clases están grabadas, las estamos tratando de poner, nos tenemos que poner de acuerdo. Nos vamos a sentar a un almuerzo de trabajo y vamos a organizar de ponerlas a todas en YouTube, así todo el mundo tiene acceso a las clases, ¿sí? O sea que si no puede participar tal fecha, no angustiarse que después queda grabado. Bueno, dicho todo lo que dijimos, comenzamos. Entonces, apagamos todos los micrófonos, todavía veo que algunos están sonando, así comenzamos. Bueno, todos tienen el PowerPoint. Ese es el material, es el apunte de clase. Entonces, yo uso muchísimo, leo el PowerPoint, ¿sí? Entonces, Edgardo, creo que tenés prendido el micrófono. Fíjate, Edgardo. Hay un tema. Edgardo, no te has dado cuenta y estás 2 veces. Fíjate, Santiago, ¿ves que está 2 veces? En una tiene pagado. Sí, está conectado en 2 ventanas de Meet. No, Has abierto Y silenció 2 veces. una ventana y la otra la tiene abierta con el micrófono. No sé si nos está entendiendo. Edgardo. Edgardo tiene 2 pestañas abiertas en el navegador con el Meet. Una Claro. la silenció y la otra no. Nosotros no podemos cerrar de ninguno, ¿no? no lo traigo prendido, Edgardo, No lo traigo prendido, Lo tengo apagado. Edgardo, ¿nos escuchás? Edgardo, Sí, bueno, ¿qué ha pasado esto? Has abierto 2 pestañas. Una tiene el micrófono apagado y la otra tiene el micrófono encendido. Lo bueno sería que cierres una de las 2 pestañas, ¿sí? Bueno, ahí trata de cerrar. Hay una que está abierta, una pestaña. ¿Me escuchaste, Edgardo? Juan Manuel, vos lo podés silenciar en un acto cuasi totalitarista, pero lo podés silenciar. Santiago, eso lo puede hacer, yo lo puedo hacer. No, lo podés hacer vos, Sí, sos vos el lo podés administrador, hacer. sos el que Vos podés inició la silenciarlo. sesión, Juan. Tenés que fijarte ahí en el microfonito o en donde la ventana de él y podés silenciarlo seguramente, como dice Tomás. Yo creo que el administrador puede silenciar a todos. Sí, pero no queremos eso. Es una macana. Sí. Ahí está. Bueno, proseguimos entonces. Bueno, es decir, arrancamos. Bueno, abramos en el PowerPoint, comenzamos despacito, comenzamos de 0 y después iremos agilizando el desarrollo. La primera imagen que tienen es una biblioteca, es muy didáctica, esto porque ayuda a tener claro que la Biblia no es un libro, es una biblioteca, son 73 libritos. Por eso la palabra Biblia en griego es una palabra neutro plural, es una palabra plural. Biblia significa los libros. Entonces la Biblia no es un libro, son 73 libritos con diversos autores en diversas épocas y en diversas geografías, ¿sí? El primer libro se escribió más o menos en el siglo VIII a.C. y el último más o menos en el siglo II de la era cristiana. O sea que tienen casi 1000 años entre el primer libro y el otro. Bueno, así que no es un libro, es una biblioteca. Esa es una imagen muy didáctica y muy útil para la catequesis. En la diapositiva 2 recuerdo cuál es el método básico que utiliza la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, 1965. El método básico se llama método histórico crítico. Es una cosa compleja, no es sencilla. Una cosa muy compleja.
Nosotros lo sencillamos con una frase didáctica, pero no crean que con esto describimos adecuadamente el método histórico crítico, en absoluto. Pero es una de esas frases didácticas para la catequesis, ¿no? Y la frase dice: un texto fuera de contexto es un pretexto. Dicho en broma, un texto fuera de contexto es un disparate, ¿no? Entonces, bien, entonces, ¿qué es interpretar? Paso a la diapositiva 3. Interpretar es ubicar un texto en su contexto histórico y literario. ¿Cuándo se escribió el libro del Levítico? Bueno, aquí dice cuándo, dónde, quién lo escribió, ¿sí? Esas son preguntas de orden histórico. Esto de cualquier libro de la Biblia. Yo voy a poner siempre el ejemplo del Levítico porque vamos a trabajar el libro del Levítico. Pero esto nos preguntamos del Evangelio de Juan, del Apocalipsis, de lo que sea. ¿Quién, dónde, cuándo? ¿Por qué se escribió esto? O sea que hay un análisis. Yo tengo que situar el libro del Levítico y saber cuándo se escribió, dónde, qué estaba sucediendo. Pero después hay un aspecto literario. Lo que estoy leyendo es un poema, es una carta, es un cuento, es un relato histórico. Bueno, depende de si es una parábola, es un cuento. Entonces, cuando leo una parábola no me preocupo por el aspecto histórico, sino que me concentro en la cuestión de la moraleja, de la enseñanza, ¿no es así? El buen samaritano no existió, es una parábola. Lo que importa del buen samaritano es que es su enseñanza. El hijo pródigo no existió, eso es una parábola. La enseñanza de las parábolas son eternas y tienen un fundamento histórico, sí. Pero el relato, el cuento, un papá tenía 2 hijos, es una fantasía de ficción de Jesús, ¿sí? Bien. Entonces, cuando vamos a leer el libro del Levítico, yo me tengo que preguntar, ¿qué es esto? ¿Es una carta? ¿Es un cuento? ¿Es un relato histórico? No, me adelanto, es un texto legislativo. Es como leer el derecho, un libro de derecho, ¿cómo se llaman? No me salen ahora los nombres. Los códigos, un código penal. Más o menos. Claro, exactamente. Bien, entonces vamos a la otra diapositiva, ya me detengo un poquito más. Diapositiva 4. Miren, el Antiguo Testamento tiene un acontecimiento clave que no nos podemos detener, pero sí lo mencionamos, que es el exilio. Ven que está en el centro, el celeste. En el siglo VI antes de Cristo, los babilonios, que eran los dueños del mundo en esa época, fueron a Jerusalén, conquistaron, destruyeron el templo, mataron a todos y se llevaron a los judíos a campos de concentración en Babilonia. Bueno, este es el hecho más importante de todo el Antiguo Testamento. Tanto que este hecho parte en 2 la historia de Israel. Lo anterior se llama preexilio y lo posterior posexilio. O sea que evidentemente que el hecho fundamental es el exilio de Babilonia. Esto fue tan grave que el pueblo de Israel perdió el idioma, dejó de ser nación independiente, no volvió a ser nación independiente sino hasta 1948, anteayer, miren, 1948. Se desapareció el mapa. Ustedes saben lo que es perder el idioma, perder el territorio. Bueno, o sea que este es el hecho más traumático. Ahora, este hecho, la crisis mayor, fue probablemente el hecho más fecundo. Acá Israel va a escribir sus mejores textos. Los textos más profundos del Antiguo Testamento se parieron en este momento. Y generalmente hay una relación entre crisis y hondura y fecundidad. Probablemente los textos más hondos. Fíjense, ahí puse Génesis. Ven que puse ahí Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Miren, Josué, libro de los jueces, primero y segundo Samuel, primero y segundo de Reyes. Esos 11 libros se escribieron ahí. Y otros, profeta Ezequiel, profeta Isaías. Pero los 11 primeros libros de la Biblia se escriben en el siglo VI. ¿Sí? Entonces,
Ahora bien, después del exilio, los persas en el siglo IV le van a ganar a los babilonios, van a ser los nuevos dueños del mundo. ¿Y cómo es que se llama? Y los persas, por una política propia que tenían, ahora no me detengo, les ayudan a regresar a su patria, a los judíos, que es colonia persa, ¿no? No es nación independiente. Pero les permiten volver. No me detengo sobre esto hablaremos más adelante. Entonces, y no solo les ayudan a volver y les financian económicamente el retorno, les ayudan a reconstruir el templo había sido destruido. La historia de Israel tiene dos templos. El primer templo es el que hizo Salomón. El segundo templo es este en el periodo de los persas. Después, en tiempo de Jesús, se destruyó el segundo templo y ya no hay tercer templo. Por eso toda la historia de Israel, los historiadores llaman el periodo del primer templo o del segundo templo. Bueno, los persas les ayudaron a volver y acá se terminan de escribir todos estos libros. O sea, Génesis, Éxodo, Levítico, se terminan de escribir en el siglo IV. Eso me van siguiendo hasta ahí, ¿no? Es muy importante. Ahora fíjense, miren la distancia que hay entre Moisés. Ahora vamos arriba. Moisés, esto de que nos liberó del Egipto, que nos dio los 10 mandamientos en el desierto, todo eso ha sucedido en el siglo XIII antes de Cristo. O sea, entre la liberación de Egipto, las plagas, los 10 mandamientos, hasta que eso pasa a estar escrito, pasan un montón de años, ¿sí? Del siglo XIII al siglo IV. 7 años, ¿no? Bueno, entonces ven que este dato es tan simple, pero muy importante. Esto significa que ningún escritor bíblico tuvo un conocimiento. Cuando Moisés estaba liberando a Egipto, no es que alguien iba escribiendo y narrando. Entonces, la Biblia no es un libro de historia en el sentido moderno. Estos acontecimientos nadie estuvo, nadie vio absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Pero estas cosas sucedieron realmente y se fueron contando de generación en generación. Después hubo un momento en que alguien empezó a recopilar, empezó a redactar y después se publicó. ¿Cuándo se publicó? En el siglo IV a.C. Pero lo importante es esto, tener conciencia de la distancia de los hechos, siglo XIII a.C., a cuando alguien empieza a escribir y a dar redacción, ¿sí? Entonces, no creer la ingenuidad que el autor sagrado estaba allí viendo cómo los carros del faraón perseguían a los israelitas. No, todo esto son relatos que no decimos que sean falsos, sencillamente decimos se han ido transmitiendo en forma oral, ¿no? En el mundo antiguo la oralidad era muy importante. Nosotros hemos perdido la memoria por Gutenberg, la impresora, así se dice, imprenta. A partir de la imprenta, del libro, del texto, la humanidad ha ido perdiendo la memoria. Y ahora con la televisión ni hablar. Ahora, en el mundo antiguo no. La memoria era la gran fuente y era valiosísima. Y está documentado la fortaleza que tenía la memoria el mundo antiguo, ¿no? Bueno, miren ahora, diapositiva 5, un mapa. Ven, ahí está el imperio babilónico en el siglo VI, lo ven a la derecha, y a la izquierda tiene Israel. Bueno, los babilonios fueron, conquistaron, les destruyeron el templo y se los llevaron a campos de concentración en Babilonia. Este es el hecho esencial, clave en la historia de Israel, el exilio en Babilonia. Miren el otro mapa. El otro mapa, el de los persas. Miren cuán grande es el imperio persa. ¿Ven que es grande? Los persas, con Ciro el persa, no el de la canción, sino el de que hice la historia, Ciro el persa, miren el imperio que logró. Cuando los persas rodearon Babilonia, el ejército era tan inmenso que los babilonios tiraron las armas, no hubo guerra, se rindieron.
porque era un imperio impresionante. Bueno, en el siglo IV los dueños del mundo, de aquella parte de la Biblia, son los persas. Estos van a ayudar a que regrese el pueblo de Israel, ¿sí?, a Jerusalén, les van a ayudar a reconstruir la muralla y le van a ayudar a reconstruir el templo. Bien, vamos a la diapositiva 7. En el periodo de los persas, este es un dato muy importante, yo ahora los digo rápido, pero después lo iremos repitiendo. En el siglo IV, en el periodo de los persas, nace lo que se llama el judaísmo. Acá vamos a usar la palabra judaísmo en un sentido técnico. ¿Qué es el judaísmo? Ven que no digo Israel, no. ¿Qué es el judaísmo? El judaísmo es una manera de entender la religión. ¿Cuáles son las pilares, las claves? Este nuevo modo de entender la religión, que en el siglo IV, por parte de los judíos, tiene 3 pilares: el templo, la ley y la raza. Ven que están reconstruyendo el segundo templo. La ley, sobre todo la ley de pureza, qué es puro, qué es impuro. Una embarazada, ¿está pura o impura? O la ley de la raza, acá viene la circuncisión, ¿no? Entonces acá nace el judaísmo. Fíjense, la experiencia de fe de Moisés no tiene nada que ver con el judaísmo. Moisés del siglo XIII. La experiencia de fe de David no tiene nada que ver con el judaísmo. David del siglo X. Oseas, Isaías son del siglo VIII. No, el judaísmo es una manera de vivir la fe, es una escuela de espiritualidad, podríamos decir, una teología que nace en el siglo IV y tiene estos 3 pilares. Esto es muy importante porque el judaísmo que va a discutir Jesús es este. Entonces, este es el judaísmo reinante en tiempo de Jesús. Y Jesús va a polemizar con el templo, ¿ven? Va a polemizar con la ley, ¿sí? Va a polemizar con el tema de la raza, ¿ven? Los leprosos, los extranjeros, ¿ven? Todas esas cuestiones, todas esas, las polémicas de Jesús. Jesús está polemizando ¿con quién? Con el judaísmo. Bueno, esto nació en el siglo IV de Cristo, y el libro que nosotros empezamos a estudiar es el libro clave del judaísmo. Por eso hice una ligera presentación. Avanzo a la diapositiva 8, muy rápido, cómo se escribió la Biblia. Ese esquema es sencillo. Hubo un acontecimiento, hablamos de Moisés. Moisés libera de Egipto y nos lleva al monte del Sinaí y nos da los 10 mandamientos. Hubo un acontecimiento. Después de ese acontecimiento hubo muchos años de transmisión oral. Jorge Alfaro, si te ha prendido el micrófono. Después de ese acontecimiento, hubo un largo periodo de transmisión oral. ¿Cuánto? 1 siglo, 2, 3, 4, 5, 8 siglos, ¿sí? Entonces, después de la transmisión oral, empiezan pequeños escritos que se empiezan a recopilar y después se va a formar el libro, siglo VI, siglo IV. Ven que hay todo un proceso histórico muy largo. ¿Cuáles son los idiomas? En el Antiguo Testamento hay 3. Predomina el hebreo, hay poquito en arameo y poco en griego. ¿Qué géneros literarios hay? Hay libros históricos, por ejemplo, qué sé yo, el libro de los Reyes me cuenta la historia de las monarquías. Hay texto legislativo, el que vamos a leer ahora, el Levítico. Hay textos proféticos, lo saben los profetas. Ahí está la lírica, están las poesías, tienen los salmos, el cantar de los cantares. Textos sapienciales, que son como filosóficos, son para reflexionar, pensar, como sabiduría, eclesiástico, Eclesiastés, etc. Bueno, hay Apocalipsis, el Apocalipsis del Antiguo Testamento, el libro de Daniel, y epistolares, eso es el Nuevo Testamento. Pero bueno, este esquema en el cual no nos podemos detener, todas estas cosas merecerían un curso aparte, pero no nos corresponde. Estamos haciendo una introducción a la lectura de la Biblia, así que tengo que ir rápido y no detenerme. Bueno, todo el mundo puede hacer la pregunta que quiera, yo no me voy a detener, ¿sí? Bueno, diapositiva 9, el Pentateuco tiene 6 bloques.
la narración de los orígenes del mundo y de la humanidad, Génesis 1 al 11. La historia de los patriarcas, ¿se acuerdan? Abraham, Isaac y Jacob. Todo el final de Génesis. Al final, el hijo de Jacob, el menor José, va de esclavo a Egipto. El pueblo de Dios llega y queda como esclavo en Egipto. Entonces está la salida de Egipto, que está en Éxodo 1:14. Dios, a través de Moisés, los libera con las plagas de Egipto. Después el pueblo de Dios huye por el desierto hasta que llega al monte del Sinaí. Este es importante porque acá va a estar nuestro libro, después el Éxodo, ya lo van a ver. En el monte del Sinaí, que es del 19 al 34, esta es la gran manifestación de Dios. En griego, manifestación de Dios se dice epifanía. Teofanía. Teos Dios y fanía es manifestación. En la Biblia hay varias teofanías muy importantes, pero la más importante de todas es esta que acontece, se narra en Éxodo 19. Esta es la teofanía paradigmática de toda la Biblia. Bueno, pero aquí Dios se revela, les da los 10 mandamientos, etc. Después continúa el pueblo hacia la tierra prometida por el desierto, ven libros números, hasta que llegan casi a la tierra prometida. En realidad llegan a Moab, ya voy a mostrar un mapa, y ahí prácticamente el Pentateuco termina, ¿no? Bueno, vamos a la otra diapositiva, la diapositiva 10. Aquí es bueno detenerse un segundo. Observen esto. Voy a decir lo mismo, pero con un esquema diverso. La liberación de Egipto empieza en el Éxodo 1 al 15. Ya lo hemos estudiado eso. Después el pueblo de Dios va huyendo, cuando cruza el Mar Rojo, va huyendo hasta que llega al monte del Sinaí. Bien. Ahora miren, cuando llega al monte Sinaí, eso nos lo narra Éxodo 19:40, o sea, 20 capítulos, ¿no? Todo el libro de Levítico, observen, son 27 capítulos, y los 10 primeros capítulos de el libro de Números. Ven que son, ¿cuánto dije? Son 40, 50 capítulos. O sea, ven que ahí está el centro. Después continúa la marcha por el desierto y termina cuando llegan en Moab. Pero noten que ¿dónde está el centro de todo el relato del Pentateuco? Está ahí. O sea que el libro del Levítico, esta afirmación es importante, el libro del Levítico es el centro del Pentateuco. Es un texto centralísimo. Aunque sea aburrido, ninguno de ustedes lo va a leer, no les va a gustar, ¿sí? Salvo yo les voy a proponer, qué sé yo, al que lo lea, le daré unos mangos, pero si no pasa por ahí, nadie lo va a leer. Nadie decía, ¿cómo me gustó? Ya van a ver que no. El libro que nadie lee. Bueno, sin embargo, ¿cuál es la paradoja? Está en el centro. Y esto, para los que recién empezamos a leer la Biblia, en el mundo judío, esto es clave. Esto es poner en el centro de una obra y significa, hay una sugerencia, hay un indicio muy claro donde dice, cuidado, acá hay algo central. Fíjense, si Pentateuco son 5 libros, como los dedos de la mano, el Levítico es el tercero, obvio que el centro. Entonces miren lo importante, el libro más aburrido para el creyente del siglo XXI, el libro clave del Pentateuco. Bueno, esto es para llamarnos la atención. A ver, yo tengo que convencerle a usted que es un libro importantísimo, porque realmente es un plomo. Entonces, bueno, acá estoy dando argumentos. Primer argumento está en el centro. Acá hay un fuerte indicio para los estudios bíblicos que este es un libro central. Vamos a la diapositiva 11. Ahí tenemos un mapa. Miren, a la izquierda arriba tienen Gosén y Ramsés. Ahí estuvieron los judíos esclavos en el tiempo de Egipto, allá con Moisés, todo eso.
había una ciudadela especial que se llamaba Gosén, y allí estaban la colectividad de los judíos cuando eran esclavos, estuvieron 400 años esclavos en Egipto, era ahí. Dios lo envía a Moisés, los libera, cruzan un pequeño mar, un pequeño riachuelo, ¿ven? Van hacia el sur y llegan al monte del Sinaí. Ya sabemos que es el lugar clave porque ahí hay 50 capítulos que hablan del Sinaí. Ahí Dios les da las tablas de la alianza y todo el Levítico y todas las leyes se los da allí. O sea que este es el lugar central. Después continúa la marcha hacia la tierra prometida, hacia el norte, dan algunas vueltitas, miren a la derecha tienen Edom, ya vamos muy allá, arriba tienen Moab, ya estamos muy cerca, ven ahí, tienen Jerusalén. Ahora miren, después de Moab tienen el monte Nebo, allí muere Moisés según la Biblia. Moisés no entra a la tierra prometida, pero dice que Dios le permitió subir al monte Nebo y desde allí ver la tierra prometida. Bueno, Moisés, según la Biblia, habría muerto en el monte Nebo. Su lugarteniente, que es Josué, en la Biblia tenemos el libro de Josué, es el que va a entrar a la tierra prometida, va a entrar por Jericó. Pero eso ya es otro libro, es el libro de Josué, donde va a guerrear para conquistar la tierra prometida. Bueno, más o menos este es el recorrido para situarnos. Nos estamos ubicando hasta acá, ¿no? Voy a otro saltito. Miren diapositiva 12. En la Biblia, repetir expresiones a veces es un gran indicio literario en donde se está sugiriendo un mensaje. Ahí yo les puse textos del Génesis y del Éxodo. Nosotros no estudiamos hebreo, por eso no los puse en hebreo, pero cuando se estudia estos textos están en hebreo y uno ve que son fotocopias, están calcados. Bien, el que escribió Génesis 1 y el que escribió Éxodo 39 es el mismo autor, el autor que vamos a llamar sacerdotal. Y entonces usa esta técnica de repetir expresiones. Fíjense, cuando crea el mundo, Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era muy bueno. Cuando Dios le dice a Moisés cómo debe construir el santuario en el desierto, la tienda del encuentro, miren cómo dice, y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho. ¿Cómo mandó Moisés? ¿Ven? Está relacionando un tema con otro, el tema de la creación con el santuario. Continuó con el Génesis. Dios terminó la obra. Al lado, Éxodo. Moisés terminó la obra. Continuó con el Génesis. Y bendijo Dios el séptimo día. Éxodo. Y bendijo Moisés. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá hay un buen paralelismo y una buena relación. Esto significa que para la Biblia, la creación y el templo están estrechamente vinculados. A esto le aporto un dato. En toda la mitología antigua, menos la afirmación fuerte, todos los relatos de creación culminan con el relato los relatos de creación del mundo culminan con la creación del templo. ¿Esto qué significa? Es muy profundo. Dios nos ha creado para el encuentro. Entonces, Dios necesita y quiere la creación del mundo y del hombre culmina cuando Dios crea el ámbito, el espacio del encuentro. ¿Está esto? Hay un filósofo alemán, Heidegger, que decía que los hombres estamos arrojados a la nada. No. La creación en las religiones antiguas, la creación no es que Dios nos creó y chao. Dios nos ha creado porque quiere estar con nosotros. Él creó el mundo, y cuando creó el mundo dijo, yo lo que querría es tomar mate con esta gente. Eso es lo que le interesa a él, tomar mate. Entonces, la creación está ordenada y subordinada al encuentro. Por eso, la creación termina con los relatos de creación de templo. Entonces, ¿qué es el templo? El lugar del encuentro con Dios.
Entonces, esto es muy importante. Nosotros insistimos en que Dios es creador, y está bien. Pero más que eso, Dios es amigo. Porque la creación del mundo y de los seres humanos no es para crearnos y chao. Dios lo que quiere es estar conmigo, quiere estar con nosotros. Por eso quiere generar el ámbito, el espacio del encuentro. Entonces, pero lo que interesa es el encuentro, lo que interesa es la alianza, es la amistad, es la relación, es el yo-tú, o yo-nosotros, nosotros y tú con el pueblo de Dios, ¿está claro? Entonces, ven acá hay una cosa profunda. Entonces, el Génesis apunta al Levítico. En el Levítico se nos va a narrar cómo es el templo, cómo funciona el templo, cuáles son las dinámicas para relacionarse con Dios, cuáles son las estrategias, bueno, son sacrificios, cosas que hablaremos después, ¿no? Pero cómo uno mantiene la relación con Dios. Entonces, el Levítico es el libro central, ¿por qué? Porque para eso interesaba. El Génesis importaba para el Levítico. Es un prólogo al Levítico, porque a Dios lo que le interesa es la amistad, ¿no? Entonces, Dios no se banca la soledad, entonces por eso nos ha creado para salirnos al encuentro. Y entonces, esta es la importancia, la centralidad, la importancia del templo en todas las culturas, la importancia, ¿sí?, del santuario, porque es el lugar del encuentro, es el lugar del diálogo, es el lugar de la relación, ¿no? Entonces, yo cuando me refiero al templo, no me estoy refiriendo a las paredes externas al edificio. Con la palabra templo estamos diciendo el ámbito de encuentro con Dios, ¿sí? Un templo simboliza eso. Bien, vemos entonces, ya estamos viendo la centralidad del libro del Levítico. Aunque es el libro más aburrido de la Biblia, yo me empiezo a dar cuenta, sí, es aburrido, pero parece que acá hay una cosa muy, muy importante, que habrá que descubrir detrás de este relato aburrido, ¿sí? Miren la otra diapositiva, 13. Claro, cuando uno lee el libro del Levítico, es un libro aburrido, porque el libro Levítico no es un libro científico, es un libro litúrgico, es un libro simbólico. Entonces la mirada tiene que ser, ¿vieron? La rosa, un científico estudia analíticamente la rosa, pero un poeta escribe un poema sobre la rosa, y son las dos maneras son de abordar la rosa, son reales, pero son diversas. Y entonces, el poeta a veces percibe cosas que no las encuentra, no las percibe el aparato, el microscopio para mirar la rosa, ¿no? Entonces, hay una hondura especial en la mirada contemplativa, que es la mirada del que celebra, del celebrante. ¿Quién celebra el día hoy? ¿Por qué celebra el día de hoy? Cuando hoy veíamos el sol a la mañana, media mañana, ahí no había una actitud científica, sino una actitud más emotiva que lo llevaba a uno a celebrar. Decía, qué linda mañana, ¿no? Ahora, ahí hay una actitud contemplativa y una actitud simbólica. Bueno, leer el Apocalipsis supone eso, leer el Levítico supone eso. Si no, nos vamos a perder en la letra y nos va a parecer algo muy aburrido. Entonces, evidentemente me acordé del texto del Principito, uno de los textos centrales, ¿se acuerdan del zorro? Y que el domestiquito, Principito lo va domesticando y le dice, mira, viniste, sí, mira, pero sería bueno que tengamos un ritual. ¿Cómo? ¿Para qué sirve eso? Y no, nos sirve saber, qué sé yo, qué día se baila en el pueblo es tal día, entonces saber el día o la hora, entonces uno prepara el corazón. Y entonces leo acá la partecita que resume lo que estoy diciendo. Dice, si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, 3 horas antes, empezaré a sentirme feliz. Los ritos son necesarios, ¿sí? Vieron que cuando yo era jovencito, el sábado se visitaba
a la festejante. Entonces, bueno, y ya estaba 3 horas antes, había ido a hacerse la permanente y arreglaba el vestido. O sea, ¿por qué? Porque el personaje aparecía a las 20 horas. O sea, estoy haciendo una morada, pero todos sabemos que en diversas circunstancias está esto. Entonces, los ritos son necesarios, ¿no? Entonces, claro, pero esto dije, supone una actitud celebrativa, contemplativa. Por eso les puse un texto que siempre me gustó, que me parece que de Rainer Maria Rilke, que dice: poeta, ¿qué haces tú? Yo celebro. Entonces ahí hay una actitud existencial, cómo uno se planta ante los amaneceres, ¿no? Uno cuando en el amanecer, ¿qué es lo que ve? Bueno, esa es una manera de plantarse en la existencia, ¿no? Bueno, este libro, ya voy a decir, aburrido, etcétera, este libro presupone una actitud para captar el mensaje de fondo, ¿no? Voy a ir redondeando en una pausa. Miren, diapositiva 14. Sin embargo, ahora miren esto. El caracú, el mensaje del libro, ¿cuál es? Culto y justicia. Toda la primera parte habla de ritos, del culto, cómo se hace un sacrificio. Esa es la parte aburridísima. Pero la segunda parte habla de la justicia, de la ética. Entonces esto es interesante. O sea, hay oración y justicia. ¿Cuál es el ritualismo vacío? Cuando la plegaria está distraída de la justicia, de los que sufren. Entonces la gloria de Dios es que el pobre viva, ¿no? ¿Cómo decíamos esto? Gloria Dei pauper vivens, así decía el obispo mártir de El Salvador, Oscar Romero, ¿no? La gloria de Dios es que el pobre viva. Gloria Dei, gloria Dei, gloria de Dios, pauper. En castellano el superlativo de pobre es paupérrimo. Pauper es pobre, ¿no? Gloria Dei pauper vivens. Entonces, acá fíjense, este libro nosotros nos va a dar la impresión de un culto vacío. Pero recuerden que el libro Levítico se escribe después de los profetas. O sea que toda la espiritualidad de los profetas está en este libro. Yo tengo que descubrir. Miren que los profetas se pasaban denunciando el templo, los sacerdotes y los ríos vacíos. Bueno, pero el Levítico ya ha incorporado eso. Tengo que descubrir la espiritualidad profética dentro del Levítico. Nosotros hemos cometido un error. Hemos contrapuesto sacerdote y profeta, culto y compromiso político, pero no, en el Levítico están muy amalgamados. Ellos tienen incorporado el discurso profético. Hay que descubrirlo, ¿no? Por eso, fíjense, la diapositiva 15, este texto se escribió en el siglo VI, pero esto ya está incorporado en el Levítico. Cuando Oseas dice: yo quiero amor o misericordia, no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocausto. Ven que los profetas, esta es la línea profética, ¿no? Entonces hay una denuncia al rito vacío. Pero lo que yo quiero insistir es que esto ya está dentro del Levítico. Nosotros, lamentablemente, no lo descubrimos, ¿sí? Pero cuando uno lo descubre, bueno, le interpela por otro lado. Miren, el libro que yo voy a seguir, el comentario, es este. Ahí les puse la tapa del libro. Esa es la autora, Mary Douglas. Es una de las grandes antropólogas, me refiero a antropología cultural, y la línea de Levi-Strauss, que es uno de los que fundó esto. La antropología cultural estudia las comidas, ¿ven? ¿Y qué es comer? ¿Cómo en los pueblos antiguos se comían? ¿Cuál es la importancia? Los sacrificios, la sexualidad, el cuerpo, la menstruación, todas estas cuestiones, o sea, las cuestiones sexuales, las cuestiones de la comida, etcétera, las de los ritos, eso las estudia la antropología cultural. El que inició esto fue Levi-Strauss, pero después siguió toda una escuela, y esta Mary Douglas es una de las grandes, todavía vive, gracias a Dios,
y tiene libros específicos sobre pureza, impureza, etc. Bueno, ha escrito un comentario al Levítico. Yo voy a optar por esto, ¿por qué? ¿Porque es lo mejor? No. Hay otros libros que se los iré mencionando, pero que los consiguen en cualquier lado. Este libro no lo van a conseguir en un lado. Por eso, como esto ustedes no van a acceder, porque no está en venta, no lo van a conseguir, hace años que ya no se consigue, no lo van a conseguir, no sé si Santiago Garavaglia por ahí hace magia, pero si no lo consiguen, entonces yo opto por esto, que esto no lo van a encontrar, entonces yo voy a trabajar sobre todo con este libro, ¿no? Y cuando use otras cosas las iré mencionando, ¿no? La otra diapositiva, recomendar un libro. Miren, es el mismo libro de José Luis Sicre, Introducción al Antiguo Testamento, solo que la tapa de la derecha es más antiguo y está digitalizado. Es la mejor introducción al Antiguo Testamento. Usted ahora abre internet y se lo baja. Es la mejor introducción al Antiguo Testamento. No solo porque es preciso, etcétera, sino porque usa muchas humoradas, hay cuentos. De acá vamos a leer un cuento de él. Entonces escribe muchos cuentos. A la izquierda tiene la tapa de la nueva versión. La nueva versión es lo mismo, ha agregado algunos capítulos, no mucho, ha agregado. Esta nueva versión lamentablemente no la van a encontrar, si la piden la compran en Europa, sí, pero digamos no está digitalizada, nada de eso, ¿sí? Pero, bueno, de ese libro, diapositiva 14, yo transcribí un relato que es una humorada. Yo pensaba hacer esto. ¿O qué debería hacer ahora yo? Decirle, abramos la Biblia, el Levítico, y vayamos leyendo todos los capítulos, los subtítulos. Y de ese modo tendríamos una aproximación general al libro del Levítico. Solamente leyendo los títulos nos daríamos cuenta que toda la primera parte habla de los sacrificios, bueno, etcétera, ¿no? Pero me acordé de este relato que es una humorada, decir que es seria, pero escrita con humor. Él se imagina a nosotros, lectores modernos. Dice, es un libro aburrido. Entonces él hace esta fantasía. ¿Cómo miraría, ojearía la Biblia a alguno de nosotros? Vamos a ir leyendo una diapositiva cada uno, ¿sí? Pues libera uno su micrófono, dice su nombre y lee cada uno de diapositivas. Arranque quien quiera con la diapositiva 18, por favor. Padre, soy Agustina. Empiezo. Dice, el comienzo del libro del Levítico no es ideal para entusiasmar a un lector moderno. Levítico 1, del 1 al 8. Dios llama a Moisés a la tienda del encuentro y le habla de los distintos tipos de ofrendas de animales y de cómo deben sacrificarse. Empieza por un holocausto de ganado mayor, un novillo, por ejemplo. Nos parece bien que no tenga defecto. No vamos a ofrecer al Señor un animal defectuoso, cojo o ciego, como terminarán haciendo los contemporáneos de Malaquía. Pero pronto comenzamos a sentirnos molestos. Hay que degollar a la res, recoger la sangre y rociar con ella el altar por todos lados. Un espectáculo desagradable. Luego hay que desollar la víctima y descuartizarla. No envidiamos a los sacerdotes convertidos en simples matarices. Luego tienen que hacer fuego sobre el altar, apilar leña sobre él y colocar encima cabeza, trozos y grasa. El humo y el mal olor deben ser insoportables. Pero los sacerdotes no pueden alejarse. Tienen que lavar las vísceras y las patas antes de quemarlas también sobre el altar. Notan en la morada, primera definición del Levítico, ¿qué es? Es un manual para hacer asado. El sacerdote era un carnicero, tenía que matear el bicho, ponerlo en la parrilla, en el altar y que salga el humo. ¿Ustedes alguna vez tuvieron una carneada? A mí todos los años me invitan a una. Hay que matar a la vaca, hay que desollarla, es todo una cosa, humo por todos lados, qué sé yo.
Entonces, es lindo comerse un asadito, pero andarse una carneada es una historia. Entonces, el libro del Levítico es un manual para hacer asado. ¿Cómo? El sacerdote era el carnicero de la época. Miren, lo que les voy a contar, no se rían, es verdad. Yo mañana comprometí al carnicero amigo, que además es del grupo de Biblia de la parroquia, Nacho. Le dije, mira, invítame a comer un asadito mañana a las 21 y vamos a leer los primeros 2 capítulos del Levítico y quiero que me comentes qué parte corta del novillo, qué sé yo. Así que para mí parece el mejor intérprete del Apocalipsis un carnicero. Así que yo mañana voy a hacer eso. No se rían, pero es en serio. Bueno, pero volviendo a eso. Padre Malvina, una pregunta. Sí. ¿Esto que ellos quemaban y todo, lo comían o era solamente un ofrecimiento a Dios y lo dejaban que se consumiera? Entraremos en detalle, pero en algunos ritos, como el holocausto, no, era todo para Dios. Y habían otros en donde no, o era parte era para Dios, otra parte para el sacerdote, u otra parte para el templo, ¿sí? Bien, pero esos son diversos tipos de sacrificios que los veremos más adelante. Bien, ¿alguien que quiera continuar con la lectura de Diapositiva 19? Amanda. Levítico 1:9. Como indicación final se dice que es un holocausto, oblación de aroma que aplaca al Señor. El lector moderno se pregunta, ¿qué puede tener de aromático ese olor tan desagradable y cómo puede aplacar al Señor ese rito sangriento? ¿Qué idea de Dios subyace a esta mentalidad? Nuestro hipotético lector no abandonará por ello la lectura del libro, saltará páginas en busca de algo más interesante. Curioseando, encuentra en el capítulo 11 una lista de animales comestibles. Dada su cultura occidental, le parece bien que no puedan comerse el camello y el tejón, pero le extraña que no pueda comerse la liebre, y no está dispuesto a prescindir del cerdo, con lo bueno que esté el jamón. Bien, la humorada. Ahí puse la foto de un tejón, yo no sabía qué era. Claro, evidentemente nosotros no comemos tejón, ¿no? Bueno, ¿alguien que continúe la lectura de Diapositiva 21? Yo, padre, Mayra. Adelante. El cerdo está prohibido, no por el peligro de contraer triquinosis, desconocida antes del siglo XIX, sino porque el lechón se usaba en rituales paganos. Por ejemplo, Isaías, ¿sería? Sí, suficiente, Isaías. Bien, sí, a la lista de animales comestibles sigue otra de animales que contaminan. Y el lector reconoce que el libro, por lo menos, es curioso e incluso divertido, aunque no se corresponda a lo que uno espera de la palabra de Dios. Claro, uno te puede entretener, cómo se hace el asado, qué bichos sí, qué bichos no. Y uno dice, ¿y esto qué tiene que ver con la palabra de Dios? ¿No? Siga otro lector, por favor, Diapositiva 22. Yo, padre, puede ser. Dale. Pero el comienzo de este capítulo provoca su indignación, aunque sea bastante machista. Cuando una mujer conciba y dé a luz un hijo, quedará impura durante 7 días, como en la impureza por menstruación. ¿Qué tienen de malos la menstruación y el parto? ¿Y por qué si da a luz una hija tiene que pasar 80 días purificándose, mientras que para purificarse de un hijo varón bastan 40 días? ¿Por qué esa diferencia tan notable y ofensiva? Bien, una lectura feminista, o cualquier adolescente de 5º año de la secundaria, vos le lee esto y dice, vos sos un viejo, ¿no? Bueno, sigamos leyendo, 23. ¿Alguien que quiera continuar con la lectura? Bueno, sí. 23. Susana. Sí, Susana. Puedo seguir yo. Bueno, al lector le entran ganas de cerrar el libro, pero ha visto de reojo el apartado siguiente, enfermedades de la piel, y recuerda lo que dice el Evangelio de los leprosos y de la orden que les da Jesús de acudir al sacerdote para que dictaminen su curación. Echando un vistazo al texto advierte que no solo se habla de la lepra, afecciones cutáneas, sino también de las úlceras, las quemaduras, las afecciones en la cabeza o en la barba,
y del problema tan actual de la alopecia caída del cabello. Da un pequeño salto, la infección de las ropas y de las casas. No le interesa demasiado. Tampoco otras infecciones como la gonorrea. Otro lector, diapositiva 24. Yo, Álvaro. Dale. En cambio, el título del capítulo 16 atrae su atención. Si el lector tiene cierta edad, recuerda el día de la expiación de 1973, cuando los países árabes atacaron a Israel. Lo tomaron por sorpresa, en medio de la celebración de la fiesta. ¿Qué celebrarían ese día? Comienza a leer y advierte al punto que casi nada de lo que ahí se dice podrían hacerlo los judíos en 1973. Hay que sacrificar un novillo, un carnero y un macho cabrío. Pero los sacrificios cesaron desde que los romanos destruyeron el templo de Jerusalén. De todo lo que se dice en el capítulo, lo único que puede practicarse actualmente es la penitencia, que algunos interpretan como ayuno. Otro lector, diapositiva 25. Voy yo, padre. La lista de relaciones sexuales prohibidas recuerda en gran parte a nuestras costumbres, pero contiene aspectos que resultan nuevos y curiosos. El lector está ya un poco cansado de tanta norma y solo les echa un rápido vistazo. En 21:16-24 descubre una serie de condiciones corporales para ejercer el sacerdocio que influyó también en las condiciones impuestas a los sacerdotes de la Iglesia Católica. En el capítulo 25 voy a hablar del año sabático y del año jubilar. El primero no tiene nada que ver con el descanso de los profesores universitarios al cabo de cierto tiempo. Y el segundo tiene muy poco que ver con lo que se proclamó a los cuatro vientos en el año 2000. Otro último lector. Yo, padre, Mariana. Yo, padre. El libro termina con un curioso capítulo sobre las tarifas del templo, de forma rápida y tremendamente fragmentaria. Lo anterior es la letra del Levítico, pero mucho más importante es captar su espíritu, cosa nada fácil para un lector moderno, educado en una cultura y unos valores muy distintos. Bueno, ahí nos ha presentado con cierto humor, nos ha hecho una presentación sintética de el temario del libro que nosotros trataremos de descubrir. Quiero cerrar con una última cosa. Fíjense, bajen hasta la diapositiva 39. Diapositiva 39, con esto cerramos. ¿La tienen? Bien. ¿Qué tenemos acá? Fíjense cuántas veces los evangelios se referencian con el Levítico. Voy a poner un ejemplo. El profeta Oseas aparece solo 2 veces en Mateo, 2 veces. Miren el Levítico. Entonces, ven que, y fíjense lo que puse en celeste. La frase más importante de Jesús es del Levítico. Cuidado. La expresión que mejor define el cristianismo es una frase del Levítico: ama a tu prójimo como a ti mismo. Miren cómo lo mejor del cristianismo estaba en el Levítico. ¡Epa! ¡Sorpresa! Y ahora observen esto. Miren los temas. Cuando yo leo el Evangelio y aparecen los leprosos, yo no sé quién es leproso, por qué se cura, cómo se cura, por qué va el sacerdote. Bueno, si usted lee el Levítico, ahí se entera por qué. O el tema del parto, el tema de la menstruación, etcétera, etcétera. Hay muchos problemas que aparecen en los evangelios que uno no sabe bien, sospecha que es, pero no sabe bien cuál era, por qué la adúltera esa que iban a apedrear, etcétera. Bueno, entonces entonces una buena lectura de los evangelios supone una buena lectura del Levítico. Quien desconoce totalmente el Levítico, y diría que desconoce bastante los evangelios. Parafraseando a San Jerónimo, decía así:
el que desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo, vamos a decir, exagerado lo que voy a decir, el que desconoce el Levítico desconoce bastante el Evangelio. Ven que nunca va a terminar de captar bien cuál es el significado del Evangelio, ¿no? Bueno, a ver, cierro con esto. Nosotros vamos a tratar de rescatar el mensaje del Levítico. Ya di muchas ideas, dije que es un texto clave, un texto central, que el tema es la amistad, el tema es la comunión. Ya dije muchas ideas que intentan convencernos de la importancia del libro. No lo voy a decir, pero en algún momento, lo digo ahora, hay que decir, pero Cristo vino a destruir el Levítico. La carta a los hebreos, en el Nuevo Testamento, varios de acá han estudiado la carta a los hebreos, lo hace polvo, lo demuele totalmente el libro de Levítico. La carta a los hebreos es para destrozar el Levítico. No queda una página en pie. Pero eso es Jesús, eso es el Nuevo Testamento, eso alguna vez lo estudiaremos. No es el objetivo ahora pero que Jesús es el primer crítico del libro Levítico y las comunidades cristianas eran críticas del templo, de la ley, de la circuncisión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero el esfuerzo nuestro no es ese. Eso es bueno, o sea, en una lectura, la Biblia es una unidad, son 73 libros, pero están unidos. Entonces yo alguna vez tengo que saber que el Levítico está relativizado por el Evangelio de Jesús y, por ejemplo, por la carta a los hebreos. Entonces yo no puedo ignorar esa crítica. Pero nosotros no nos vamos a concentrar en la crítica, vamos a tratar de rescatar lo valioso del Levítico, ¿sí? Ese va a ser el esfuerzo, ¿sí? Bueno, entonces nos tomamos un minuto más. Si alguien quiere hacer una reflexión, una sugerencia, un aporte, un planteo, recordar algo, sugerir algo, destacar algo, nos tomamos un minuto más antes de despedirnos, y para alguien que quiera, libere el micrófono y haga la apreciación, observación que quiera hacer, ¿sí? Así nos enriquece a todos. Adelante. Diga el nombre y hable, si quiere, a nadie se siente. Malvina, padre, una pregunta. Usted dijo que teofanía era la manifestación de Dios. ¿Qué diferencia hay con epifanía? Hay una diferencia, es casi lo mismo, ¿no? Epi es más destacando que es sobre. La epifanía pues, son los Reyes Magos. O sea que Dios no se reveló solo a los judíos, sino también a los magos, a los persas, ¿ven? Es una sobreexaltación, epifanía. ¿Sí? Pero la epifanía es una manifestación agrandada, superlativa, de una teofanía, ¿no? Se pueden poner como paralelos. ¿Alguna observación, alguna propuesta? María Elena, padre. Sí. A mí me hace mucho ruido siempre el tema del sacrificio. Ajá. Un Dios que ama, un Dios que quiere estar con nosotros, un Dios que, es cierto, en el Nuevo Testamento lo podemos ver con Jesús, ¿no? Pero el tema de que el ser humano siempre ha querido darle algo a Dios que parece que pensaban que era muy bueno, y por qué no, o sea, se dice que Cristo se le llama sacrificio incruento, pero ¿por qué siempre tiene que seguir siendo sacrificio? Me hace ruido la palabra sacrificio. No sé si creo que tiene que ver con esto que estamos diciendo. Bien, nos vamos a concentrar, le vamos a dedicar varios minutos, probablemente la próxima semana, pero nos vamos a dedicar unos minutos, ¿no? Ciertamente que a algunos, a los mayores, a los que tengan mi edad,
la palabra sacrificio le traiga connotaciones negativas. Es muy probable. Pero bueno, de hecho, Freud ha criticado, la crítica de Freud al cristianismo es el tema del sacrificio. Y esto viene del cristianismo más antiguo de San Anselmo de Canterbury, cuando en el siglo XIII dijo que para honrar a Dios hay que sacrificarse. Bueno, vamos a retomar ese tema porque es un tema muy discutible en la palabra sacrificio, ¿no? Ciertamente es una palabra discutible. Yo me adelanto a una respuesta simple como para comenzar, para retomar algo que haremos la semana que viene. Uno a veces queda deslumbrado cuando ve el sacrificio que hace una persona por otro, ¿no? Y uno percibe cierta belleza en el sacrificio, ¿no? Cuando el papá, la mamá o el hermano, cuando alguien es capaz de dar a veces la vida por otro, ¿no? Allí hay cierta belleza, ¿no? Entonces, la palabra sacrificio también tiene un sentido positivo, ¿no? Entonces, demuestra la hondura de la relación, ¿no? Pero bueno, está bien, María Elena. Hay un sentido lamentablemente negativo de la palabra sacrificio. Vamos a tratar ese tema en la línea de Freud y de San Anselmo, pero también está otro aspecto, es la belleza de alguien que entrega lo más valioso, ¿no? Entonces tiene un sentido positivo y un sentido negativo. Bueno, padre. Sí, adelante, Hugo. No, buenas noches. También está instalado eso, ¿no? De discutir si la redención de Cristo se basa en el dolor o en el amor. Bien, todos estos temas están vinculados. A veces creemos que, claro, decimos, Cristo se sacrificó para salvarnos. Y Cristo nos salvó porque sufrió. ¿Ustedes vieron la película de Mel Gibson, La Pasión? Es un desastre esa película. La tesis es que lo que salva es el dolor. Claro. Por eso vieron que sangriento. Usted está 2 horas viendo un tipo como lo apalean, ¿vieron? Entonces, no, el dolor no salva. Lo que salva es el amor, es la entrega. O sea, es el sacrificio. Padre. Entonces, cierro la idea. Lo que salva no es el dolor, ¿no? Lo que salva es el amor. Entonces, el tema no está en cuántas cachetadas le pegaron a Jesús, muchas o pocas. El tema es si él se estaba entregando. Si todo eso, 1 o 1000 cachetadas, eran un acto de amor de él. ¿Me expreso? Mari, ibas a decir algo. Bueno, no sé quién. Sí, yo, Mayra. Nada, yo lo veo más que sacrificio, como decía usted, es amor sobre todas las cosas. Yo me siento, por sobre todo, muy identificada porque, bueno, yo pasé situaciones muy duras y yo hice, entre comillas, sacrificio, pero fue sobre todo amor, porque, por ejemplo, a mi hijo al mes de vida lo tuvieron que operar, una operación sencilla, pero operación al fin y siempre corre un riesgo. Entonces hice un sacrificio, entre comillas, por amor con Dios. A eso nos referimos nosotros, al sentido positivo de sacrificio. Sí, la mamá o el papá están dispuestos a cortarse el brazo para que el chico zafe de tal circunstancia. Y ahora, ese sacrificio que le cortan el brazo, ¿sí?, es un acto de amor. Entonces, lo que importa ahí no es que le cortaron el brazo, lo que importa es que fue capaz de hacer eso, lo ama tanto que ha sido capaz de entregar el brazo u otra cosa, ¿sí? Entonces, a ver, redondeando, hay un sentido peyorativo, negativo, que lo vamos a ver, que termina de expresarlo muy bien Freud. Entonces, hay una expresión negativa del sacrificio, pero también hay un sentido sencillo que es valioso. Yo
por tal cosa, yo por algún sobrino nieto haría cualquier sacrificio, y entonces y sería un acto de amor, o sea, un sacrificio como acto de amor, ¿no? Bueno, por eso están las dos líneas, y está bien que por eso lo vamos a charlar, porque los primeros 10 capítulos de este libro se hablan de los sacrificios. Juan Manuel, sí, Juan Manuel, sí. Edgar, mira, yo esa palabra sacrificio, yo la pongo en una escala. Es decir, es una metáfora, por supuesto, pero es una escala al fin y al cabo. Primero está Jesús, perfección de las perfecciones. Después están los apóstoles, la primera imperfección. Después los santos, después Entonces, si vos vas bajando, si vamos bajando, te vas a dar cuenta que las palabras también bajan de calidad. Y la palabra sacrificio puede ser mala como buena, como el cuchillo puede ser bueno como malo. Me parece que para mí de esa manera lo tendríamos que ver. Es un aporte mío, qué sé yo, es un aporte cierto. Una cosita más puedo decir. Adelante, María Elena. Gracias, Edgardo. Es que a mí lo que me pica es que creamos que Dios lo quiere, que Dios quiere la parte esa negativa del sacrificio. Eso me pica. ¿Se te da cuenta? Eso, que Dios quiera eso, nada más. Todo lo demás es lógico. Vivimos todos dando la vida por los demás. Incluso ser padre es dar la vida por los hijos que uno tiene. O sea, lo va dando de a poco, no la vas dando porque le ponen azotes ni como es. La vas dando porque la vas gastando en ellos, pero no me refiero a eso. Me refiero que ¿por qué esa idea de que Dios quiera que nosotros le demos algo? Bien. Sobre todo... Lo último que hablo, escúchame, vos dijiste, y con toda razón, que Israel por fin tiene su territorio en 1948. Ahora bien, si vos decís eso, está bien, yo no te lo voy a negar, pero si Israel cree en el mismo Dios nuestro, que es Yahvé, matando palestinos para quedarse con la tierra, yo creo que ningún Dios va a querer matar palestinos. Entonces, perfecto. Está bien, está muy bien. Ahora fíjense, vuelvo a insistir, hay un sentido positivo y un sentido negativo. A veces, cuando uno usa la palabra sacrificio, es bueno que aclare qué entiende. Claro, Dios no me pide sacrificio. Yo cuando me iba a sacar la muela era un nenito, preadolescente. Vieron que duele eso, ¿no? Yo se lo ofrecía para la conversión de los comunistas en Rusia. Yo tenía 12 años. Bueno, ese es un sentido negativo de el sacrificio. Creer que porque yo me hago algún daño, le hago un bien a Dios. No, ese es el sentido negativo. Ahora, yo sospecho que a Dios le debe encantar que de vez en cuando Juan Manuel haga algo extraordinario por los demás y haga un sacrificio. Yo creo que esas escenas son las... Entonces, hay un sentido positivo. Yo por tal persona soy capaz de perder esto, ¿no? Y eso, entonces, ahí no aparece si el sufrimiento si hay mucho o poco. Ahí lo que interesa es que el móvil del gesto es el amor, es la entrega. Bueno, lo vamos a retomar a ese tema la semana que viene, ¿sí? Porque es un tema importantísimo. Bueno, sí, a ver, adelante. No, quería recomendarle este libro a la señora, a María Elena. Miren. Que a lo mejor le ayuda. Bien, es un libro excelente de François Baron. Tiene 2 libros, El Dios sádico y el otro, a ver que lo tengo acá, Dios ausente, creo que es. Sí, gracias, Hugo. Sí, lo hemos estudiado con Juan Manuel a lo largo de estos años, pero realmente es un sentimiento mío, por eso lo ponía, ¿viste?
pero realmente muchas gracias. Está bueno para volverlo a leer, para volverlo a pensar. Es el libro que está recomendado, ¿no? Sí. ¿Vos cómo es que lo tenés fotocopiado? ¿Que es digitalizable, Hugo? Sí, padre, lo encontré, no sé en dónde, no recuerdo, pero lo si bajé. te acordás y me lo mandas. El libro es excelente, ¿ven? Es un Dios sádico. Dios no puede amar el sufrimiento. ¿Se acuerdan que es el sádico? El que disfruta viendo a otros sufrir. Este es un texto muy importante. Sobre todo acá hay un análisis novedosísimo del profeta Elías. María Elena recuerda que cuando hemos estudiado el profeta Elías, yo me basé en este libro. Este hombre escribió otro libro en la misma línea, El Dios ausente, reacción religiosa y atea creyente. Bueno, en otra línea, el problema del Dios ausente, ¿no? Bueno, el autor es muy bueno. Si encontrás el link, el enlace, Hugo, sería bueno que después lo socialices. Así que el libro no es de fácil lectura, es muy bueno el autor, tiene otro de liturgia muy bueno. El autor es muy bueno, pero no es de fácil lectura. Ahora, el capítulo, sobre todo el profeta Elías, es extraordinario. Realmente extraordinario. Yo en ningún lugar he encontrado esa interpretación, ¿no? Bueno, gracias, Hugo. Bueno, la hemos hecho un poquito larga. Nos vemos en la próxima semana, si Dios la Virgen quiere. Les recuerdo, a aquellos que les convenga pasar al horario de la mañana, me mandan un email y así los paso al horario de la mañana, porque a la mañana son 25 y a la tarde hoy hemos sido como 50, algo así, ¿no? Entonces, bueno, perfecto. Que tengan buena semana todos. Entonces, pues, saludos y cariños a todos, ¿eh? Saludos, buenas noches. Gracias, padre. Gracias. Gracias.